Vamos a hacer un análisis un poco más frío, ya con unos datos más elaborados, municipios, Bogotá, un poco entender qué fue lo que pasó el pasado domingo, donde perdió Iván Cepeda más votos, donde perdió la izquierda más votos, donde ganó, porque también hay que decir que ganó en muchos municipios, creció con respecto a Petro. ¿Qué pasó en Bogotá, no? Yo creo que igual, aunque en Bogotá ganó, pues lo que he visto, incluso en los análisis que has publicado, es que se redujo también esa a comparación de la votación que recibió Gustavo Petro en Bogotá en 2022, pero además vi algo, y es que en Kennedy, donde él vota, y en la misma, digamos que en el mismo puesto de votación, él perdió. O sea, ni siquiera en donde él nació, fue criado, bueno, sí, como creció, él ganó, sino que ganó Abelardo de la Espriella, un candidato además de la costa, que tiene unas distancias también con la cultura rola. Bueno, sí, como que fue una gran sorpresa también ese resultado, ¿no? Sí, además es una de las localidades donde más pierde terreno Iván Cepeda con respecto a Petro hace 4 años, Kennedy. Entonces, sí, vamos a analizar nacional y vamos a analizar también al detalle qué fue lo que pasó ya en Bogotá, zona por zona, barrio por barrio, para identificar dónde está en esas y dónde le pérdidas. toca ir a conquistar, a coquetear, a acercarse a... Esa también es como la gracia, la razón de este ejercicio, que se vea como dónde están esos votantes, esos posibles votantes, para que vaya allá, los conquiste, los enamore, los convenza, porque esto también, la política es un ejercicio de convencimiento, ¿no? Veamos entonces esas primeras gráficas, Sebastián, que nos traes hoy. Esta es la primera, que es esta gráfica que nos está diciendo estos mapas tan interesantes. Entonces, si ustedes miran el mapa, digamos, ahí está el resultado, el porcentaje de votos de Iván Cepeda en Bogotá contra el porcentaje de votos de la derecha sumada, es decir, de la Espriella y Paloma Valencia. Sí, que gana la derecha. Exactamente. ¿No? Digamos, hace 4 años Petro sacó el 47% de los votos en Bogotá y la derecha sumada sacó el 41%. Esos resultados se invierten. Se invirtió totalmente la tendencia. Y a su izquierda tienen el mapa de Petro contra la derecha hace 4 años y el de Iván contra la derecha esta vez. Entonces, si ustedes ven, el azul empieza a permear lo que es el occidente y parte del sur de la ciudad. Por ejemplo, Fontibón Central, Fontibón Pueblo. La izquierda ganó hace 4 años en Fontibón Pueblo, hoy perdió contra la derecha la izquierda en 2026. ¿Cuál es Fontibón? ¿El azul? Sí, yo no sé si oscuro? se puede. Sí, como el azul oscuro. No sé oscuro. si se puede cómo señalar, pero no, sino sería como a su izquierda, como el borde occidental de la ciudad, donde se ve que había un poco más de morado y rosado, y crece el azul, permea el azul. También pasa lo mismo en Engativá. Engativá era una localidad que dominaba a la izquierda y que hoy en día gana en casi todas las zonas la derecha. Crece en gran parte de Suba. Es decir, crece en Kennedy, que lo habíamos hablado. Kennedy solamente, hace 4 años la derecha solamente había ganado como la entrada a Kennedy, como Castilla, Alsacia, como esas zonas más de estrato medio de Kennedy, y en el resto de Kennedy ganaba la izquierda. Ahora la derecha está logrando crecer en otros segmentos poblacionales de Kennedy, como Kennedy Central, como Timisa. Entonces, un poco el problema estuvo... donde votaba Cepeda más, ¿no? Donde estudió. Exactamente. Entonces, casi que podríamos decir que la primera vuelta se perdió por el occidente de Bogotá, porque el occidente de Bogotá no votó como en teoría tendría que haber votado por un candidato de izquierda en anteriores elecciones. Señores de Fontibón, ¿qué pasó ahí? Yo digo en el occidente. Ay, Mariana. Pero yo no. Pero no. Tú no eres el problema. Sí, entonces ahí estamos. El moradito es Cepeda y el azul es Abelardo, ¿no? Exacto, como el azul la es derecha. Sí, la derecha sumada, exactamente. Sí. Otra cosa que también vimos es que en los segmentos de estrato medio alto, por ejemplo, Niza, Colina Campestre, también crece mucho la derecha. Miren, este es un mapa este es un gráfico que hicimos, el anterior, el de estratos, que ese también me parece muy interesante, ahí lo estaban mostrando. Sí, volvamos a poner ese. Entonces, si ustedes revisan, claro, el voto por estrato en Bogotá sigue siendo muy, muy polarizado, es decir, los estratos bajos y las zonas rurales votan mayoritariamente por la izquierda y los estratos altos votan mayoritariamente por la derecha. ¿Dónde estuvo el problema en esta elección? Miren el estrato 3, que más es el estrato mayoritario de Bogotá.
Iván Cepeda le ganó por 0.1 puntos a Abelardo de la Espriella en el estrato 3. O sea, donde normalmente también ha sido muy fuerte la izquierda, es donde más se ha perdido votos con respecto a hace 4 años. Hay un problema con el estrato 3, hay un problema con la clase media en Bogotá. Ya lo habíamos visto con las elecciones legislativas. Si ustedes miran las elecciones legislativas, el pacto se mantiene con respecto a hace 4 años, acá el 32%, pero lo que es Centro Democrático y Salvación Nacional casi que triplican la votación con respecto a hace 4 años. Entonces, esto ya lo habíamos visto desde las legislativas, lo confirmamos en estas elecciones presidenciales y es esta caída de votos importantes de la izquierda en Bogotá que se consolida principalmente en los estratos medios de la ciudad. Y ahí hay que hacer un llamado clave porque yo lo que digo es que en el occidente de Bogotá se va a definir la presidencia de Colombia. Si la izquierda logra recuperar los números históricos en el occidente, va a poder pelearle la presidencia a Abelardo de la Espriella. O si se consolida este avance de la derecha, lo más probable es que Abelardo sea elegido presidente el 21 de junio. Aquí comenta una persona en nuestro chat, el estrato 3 no salió a votar. ¿Cómo le fue al estrato 3 en el tema de abstención? En participación estuvo, digamos, muy similar. De hecho, creció un poco la participación en general en Bogotá. Lo que sí es cierto es que las zonas abstencionistas, no sé si nos podamos devolver al anterior mapa un momento para ilustrar el tema de participación. Ahí está. Las zonas moradas, que son las zonas de izquierda, coinciden particularmente con las zonas de menor participación electoral. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Colina Campestre registramos... ¿Pero morada clarita o morada oscura? Morada oscura. O sea, como la media luna sur de la ciudad es la que menos participa electoralmente. Entonces, por ejemplo, hay UPZs o puestos de votación en Colina Campestre, en la ciudad oriental, que pueden llegar a un 80 o un 85% de participación. Mientras en Ciudad Bolívar, por ejemplo, tenemos puestos de votación que nos registran un 50, un 55%. Otra cosa que también vemos es que eso ha sido histórico. Digamos, las zonas que más votan a la derecha, que están en el borde oriental de la ciudad, son de mayor participación electoral. Eso lo hemos visto en distintas elecciones, a la alcaldía, presidente. ¿Salir o qué o no? Son zonas de mayor abstención y es más difícil movilizar el voto. Lo vimos también para las legislativas. Sí, también es muy difícil movilizar el voto en esas zonas, pero esas zonas hace 4 años le dieron la victoria a Petro principalmente por abstencionismo. O sea, Petro creció en la Media Luna Sur no porque atrajo votantes de centro ni nada, sino porque atrajo nuevos votantes, personas que no habían participado en la primera vuelta, que votaron en la segunda vuelta. Tendría que hacer Iván Cepeda. Esa es la otra. Y esa es una oportunidad porque, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la derecha, si bien le va bien en estas zonas orientales, ya no tiene mucho de dónde crecer porque los topes de participación ya están muy altos. En cambio, en la Media Luna Sur, sigues teniendo casi que la mitad o un 45% de personas que no votaron en la primera vuelta que podrían votar en segunda vuelta y que podrían pues, movilizar votos en favor de Iván Cepeda. Entonces es clave también una estrategia de abstencionismo en la Media Luna Sur y una estrategia, diría yo, como de contraataque de la clase media en el occidente de la ciudad, de movilizar la clase media con temas que movilicen pues, a esos segmentos de la población en la capital de la República. Difícil, ¿no? Difícil porque además como ese cambio en la tendencia, lo que tú estás explicando es que normalmente el estrato 3, la clase media, votaba izquierda, pero si ahora votaron derecha o se fueron por el centro también. También estamos viendo algunos crecimientos de Fajardo y de Claudia que explican en parte el retroceso, pero también es derecha. O sea, no solamente crece el centro, también crece la derecha. Es derecha. También crece la derecha, sí. Pues difícil conquistarlos, porque si están así como Juan Daniel Oviedo, muy complicada. Bueno, veamos el siguiente. Hay otra cosa que no tenemos el mapa porque no lo hemos terminado de pulir, pero tenemos una hipótesis y es que con respecto al voto de Juan Daniel Oviedo, mirando el mapa de Bogotá, la hipótesis es que el votante de Juan Daniel Oviedo ya no está en la cuenta de votos de Paloma Valencia. Eso lo hablabas tú ahorita en la entrevista, ¿no? Sí, que ellos, la gente que votó por Juan Daniel Oviedo votó en la consulta, en la primera vuelta votó por Cepeda. Por Cepeda mayoritariamente. Y probablemente por Fajardo en algunas otras zonas de la ciudad, pero sí mayoritariamente por Iván Cepeda. Los votos de él no se vieron representados en esta. Incluso él mismo lo dijo aquí y califica como un fracaso esa campaña porque los votos se les fueron para la derecha, para la izquierda, para Fajardo, que también era una opción ahí, pero no lo que esperaban tener Paloma y Oviedo.
De acuerdo. Estaban esperando muchísimos más votos. Claro. Veamos esa cuarta gráfica, por favor, que dice 4 elecciones, mismo patrón. Y acá estamos viendo entonces 4 mapas a nivel nacional, sí, de las elecciones desde 2014, las de 2018, 2022 y ahora estas de 2026. O sea, si ustedes ven ese mapa, pareciera prácticamente el mismo mapa para las 4 elecciones. ¿Qué es lo que estamos observando? Desde la reelección de Juan Manuel Santos en 2014, el país ha votado territorialmente de la misma forma. Sí, es decir, sí, lo que hemos dicho acá, que la periferia vota izquierda, el centro del país vota derecha. Con algunas particularidades, pero ese ha sido como el patrón. Para el plebiscito es exactamente el mismo mapa también, es decir, el país territorialmente viene votando en este bloque desde hace más o menos unos 10 años. No solamente las periferias, que es donde más se consolida la votación, también vemos que la izquierda ha crecido en estos últimos 10 años en algunas ciudades del centro andino del país. Ha ganado Tunja, ha ganado Bogotá, ha ganado terreno en Ibagué, ha ganado terreno en Neiva. Es decir, en las ciudades también se ha visto un crecimiento importante y eso es lo que muestra un poco este mapa de que estamos frente a los mismos patrones de los últimos 10 años en elecciones, sin importar si el candidato es más de izquierda o más cercano a Juan Manuel Santos, demás. Lo que vemos es que son patrones electorales que se conservan desde hace más o menos unos 10 años. Y lo mismo con el plebiscito, ¿no? Vi que habían unos análisis que hablaban de que se podía calcar casi que el mapa del sí y del no, y de cómo los del sí votaban a Iván Cepeda y los del no a Abelardo de las Priella. Sí, sumada a la derecha te da perfecto la correlación con el no, y el voto de Iván Cepeda correlaciona casi que perfectamente con el voto por el sí a la paz. Y desde ahí, no solamente hay una polarización política, sino también un clivaje territorial muy, muy fuerte que se expresa en los resultados electorales después del 2014. Sí, sorprendió también, veía yo en redes, que Iván Cepeda hubiera perdido, por ejemplo, en zonas como el Catatumbo, perdió también en Caquetá, según recuerdo, sí, como estas zonas, pues sí, con unos conflictos súper marcados, yo diría que con una importante atención por parte del gobierno, es decir, el Catatumbo fue un tema en este gobierno y sorpresivamente pues perdió Iván Cepeda allí. Sí, y además ahorita que se ha dado el debate y se ha afirmado mucho que hay una correlación entre el voto de grupos armados y el voto por la izquierda, lo que nosotros mostramos es que no es así. Y de hecho hay otro corredor que nos parece clave, es el del Cauca-Nariño. Sur de Cauca, norte de Nariño, el retroceso de Iván Cepeda con respecto a Petro es tremendo. Es probablemente el retroceso más grande, la región donde más retrocede, entre Cauca y Nariño. Nariño, donde además tiene un gobernador de... Wow, impresionante. Sí, es decir, sigue ganando Iván Cepeda porque la mayoría es muy importante, pero cuando tú lo comparas contra Petro, las caídas en muchos municipios del Cauca y de Nariño son importantes y coinciden mucho con la ruta caucalera y con la presencia de distintos grupos armados en territorio. Entonces, porque ahí hay un tema ahí, es que justamente antes de las elecciones de primera vuelta, pues se advirtió, incluso institutos de ciencia política y otras organizaciones de este tipo, que pues se estaba generando un temor en la población por la presión de grupos armados para que salieran a votar. E incluso desde el uribismo se denunció que esas presiones era para favorecer la campaña de Iván Cepeda. Pero entonces lo que vemos aquí es que en esas poblaciones, en esas regiones donde hay control de estos grupos al margen de la ley, control territorial, pues no ganó Iván Cepeda, lo que significa que estas bandas, estos grupos, no estaban promoviendo la campaña de él. O eso es muy difícil concluirlo. No, pues esa sería un poco la conclusión. Es muy difícil pensar que uno va a promover una campaña para luego tener un montón de retrocesos en regiones donde ellos tienen la presencia, estos grupos armados. Entonces, sin duda, creo que lo que expresa el voto en esas regiones puede ser otro tipo de circunstancias, incluso puede haber en algunos casos demandas de gente que por situación de orden público haya hecho un voto protesta, o bueno, pueden explicar de muchas otras formas este voto que no necesariamente tiene que ver con los grupos armados. Pero ahí también se había advertido, incluso creo que la MOE lo dijo, y es que pues
por este temor que se está generando en esos territorios, en esas regiones apartadas y demás, la gente podría incluso abstenerse de salir a votar. Sí, pero eso también se vio, eso es lo que explica esa reducción en Iván Cepeda, que menos personas votaron o votaron las mismas, pero ahora algunas votaron por la derecha. Sí, no hay muchos, miren que no hay muchos cambios en la participación electoral. Que es aún más grave, ¿no? O sea, porque el voto se traslada a la derecha y no es que dejen de ir a votar, sino que se está trasladando al otro Exactamente. espectro. Wow. Veamos otra vez esos mapas, por favor, de las 4 últimas elecciones. No sé si ahí se alcanza a ver o lo podemos poner en toda la pantalla. Yo quisiera que habláramos, Sebastián, sobre el comportamiento de la costa Caribe, claro, ¿no? Que también es bien, bien importante, además, porque allí es donde está llevando a cabo en Barranquilla pues su campaña el señor Abelardo de la Espriella, y donde tiene pues bastante acogida, pero la costa Caribe, estamos hablando de una periferia también, entonces ¿cómo leer lo que pasó en la costa? Pues mira que si hay un territorio donde no se hizo una mala elección para Iván Cepeda, fue en la costa Caribe. Es decir, el balance general de la campaña de Iván es positivo en resultados. Tal vez el único lunar de la costa Caribe es Barranquilla, porque Barranquilla es una ciudad donde sí se retrocede de forma considerable. Petro sacó cerca del 52% en la primera vuelta, Iván sacó el 47%. Y la ventaja que le sacó, por ejemplo, Petro sacó el 52%, Fico el 27% en Barranquilla, que ahorita quedó 47-45%. Pero entonces Iván Cepeda sí gana. Sí, gana Barranquilla. Pierde con relación a los votos que obtuvo Petro hace 4 años, pero le ganó a Abelardo en Barranquilla, que es su ciudad, donde él está, donde tiene la sede, donde recibió los resultados. Interesante. Él ganó Barranquilla y ganó en todos los departamentos de la costa, y cuando tú ya lo comparas contra Petro por fuera de Barranquilla, crece. Es decir, se hizo una buena elección en la costa Caribe. Yo creo que el problema no estuvo en la costa, porque la costa salió, por ejemplo, en Cartagena se creció de forma importante. En Córdoba, que es el departamento de Abelardo de la Espriella, Iván hizo una gran elección. En el Sucre se hizo una buena elección. ¿En Córdoba ganó? En Córdoba ganó Iván Cepeda y ganó en todos los municipios, prácticamente en todos los municipios de Córdoba. Entonces, se hizo una buena elección en Córdoba, en Sucre, en Magdalena, en Bolívar. Pero tal vez el lunar es Barranquilla, aunque lo termina ganando. Pero este retroceso, este no crecimiento de Iván Cepeda contra Petro hace 4 años no se explica tanto por la costa Caribe, se explica por las ciudades del centro andino del país y el Pacífico Sur. Pero en el caso de Barranquilla específicamente, porque bajó de 50 y... ¿Cuánto fue el dedo de Petro? ¿50 qué? 52 a 47. Exacto, esos 5 puntos porcentuales, porque se perdieron. Lo que nosotros hemos observado es que se perdieron sobre todo en el sur de Barranquilla, donde no se logró sostener las grandes votaciones que logró Petro hace 4 años en esas zonas que son más populares de la ciudad. Donde ahí creo que hay que hacer un esfuerzo importante por... Vuelve y juega, como en el caso de Bogotá, movilizar nuevos votantes, porque la costa sí es más abstencionista para presidente. O sea, estamos hablando de que tenemos un 58% de participación nacional, en la costa estamos entre un 40 y un 50%. Entonces, sí, también hay una oportunidad de crecimiento de participación en la costa Caribe que hay que señores de la campaña, anoten que ahí les estamos dando los datos, dónde está la gente a la que hay que ir a conquistar, dónde están las posibilidades de pues tener más votos. Hemos hecho la tarea, Iván Cepeda, ¿no? A expertos en comunicaciones, ahora en votos, o sea, mejor dicho, le estamos haciendo la tarea, la copia. Sí. La copia. No, yo creo que aquí en términos nacionales hay que mandar un mensaje claro, y es: hay que hacer un plan de choque, sobre todo en Bogotá, Cali, Barranquilla, Popayán, Pasto, Manizales, que son como las ciudades donde más se cae, donde más pierde votos Iván Cepeda contra Petro hace 4 años. Porque cuando tú revisas, hay una cosa que me parece tremenda, y es: si las zonas rurales del país hubiesen votado como votó el resto del país, Iván Cepeda hubiese ganado en primera vuelta. Sí. Porque el crecimiento en las zonas rurales y agrarias del país es muy importante. Mira que estamos revisando Antioquia, a mí me asombró mucho. El norte de Antioquia, todo lo que es el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, los crecimientos son de Cepeda contra Petro de 10, 12, 13 puntos. Es decir, si hubiésemos extrapolado ese crecimiento del norte de Antioquia al resto del país, Iván Cepeda hubiese ganado con más del 50% de la presidencia. O sea, ahí se creció mucho.
El tema es que ese crecimiento no se replicó en las ciudades principales. Hay un problema de ciudades, hay un problema de mensaje en las ciudades. Puede ser que muchas de las iniciativas del gobierno estén dirigidas pues en temas de reforma agraria, en temas de lucha contra la pobreza, que es más fuerte en zonas rurales y clases medias, donde hay un sentimiento de agradecimiento y de movilización hacia el gobierno y hacia la izquierda, pero ese mensaje no caló tanto en algunas ciudades principales del país. Sí, porque Iván Cepeda lo vimos durante toda la campaña y especialmente las últimas semanas, pues recorriendo las plazas públicas, pero justamente allá. Y, por ejemplo, él tuvo bastantes, no sé si decirlo así, problemas, cuestionamientos, cuando quiso también ir, por ejemplo, a Medellín, a Cali. Yo no sé si en Cali estuvo llenando plazas. Sí, también. Sí, en Cali sí estuvo. Bueno, en Barranquilla le fue muy bien, también cerró allá, pero digamos, sí, lo que acá nos dice Sebastián es que fue más la votación que obtuvo en las zonas rurales. Veamos esa otra gráfica que nos muestra también, bueno, era de lo que estábamos hablando. Es lo que estamos hablando, sí. Sí, pero aquí ya con más datos, ¿no? Sí, digamos, aquí lo chévere de este mapa es que la tierra no vota la gente, ¿no? Entonces a veces tenemos municipios muy grandes, Sí, con población total. muy pequeña, aquí lo tenemos normalizado ya por la población, entonces ya sabemos dónde está realmente concentrada la gente. Y ustedes lo ven aquí clarito, entonces ven un montón de puntos verdes pequeños en todo el país, Sí. son las zonas rurales, agrarias, donde crece Iván Cepeda, y tenemos unas ciudades principales, en algunas crece, pero en otras retrocede. Bogotá, pues que es la del centro del país, grandota, ese rojo gigante, que es de las ciudades donde más se pierde votos. Barranquilla, que es ese punto rojo en el norte, en la puntica. Y hacia su izquierda, como la zona sur izquierda del mapa, donde están las tres grandes capitales del Pacífico Sur, Cali, Popayán y Pasto, que también se pierde terreno con respecto a hace 4 años. En el eje cafetero en las ciudades también se pierde un poco. En las tres grandes ciudades de Boyacá, Tunja, Sogamoso, Duitama se pierde también terreno con respecto a hace 4 años. En Medellín es muy estable la votación. Entonces, reitero el mensaje, un poco se logró movilizar zonas rurales, zonas agrarias del país, pero en las principales ciudades o se creció muy poco o no se creció o se terminó retrocediendo en términos porcentuales. Con respecto a Petro, nosotros comparamos porcentaje, mucha gente compara número de votos, pero pues lo más correcto es porcentaje porque los censos cambian, ¿no? Entonces uno dice, no, es que Cepeda sacó 1 millón de votos más que Petro. Sí, claro, pero el censo también creció. Entonces cuando tú comparas porcentaje, pues te da un resultado muy, muy similar, 40 contra 41, y pues estamos viendo estos mapas regionales que son claves para entender qué pasó en términos territoriales, dónde está el problema, cuáles son los posibles planes de choque que se pueden hacer para recuperar la segunda vuelta, que yo creo que es clave y que yo estoy seguro que la campaña ya está revisando y atendiendo. ¿Será? Porque están como dormidos. Sebastián, ¿hay algún análisis también de lo que pasó fuera del país en estos consulados y, digamos, países donde también hay muchos colombianos que votan? De eso también ustedes han podido averiguar cómo nosotros estuvo la cosa. Sí, no tenemos los mapas, pero yo lo tengo muy claro en la cabeza. Los consulados son probablemente los que más tiraron hacia la derecha. Si uno cuenta el consulado como un departamento completo, es el que más avance o uno de los que más avance tiene la derecha en el país. Los consulados, además, hay que tener en cuenta, crecieron un montón la participación, casi que duplicaron los votos de hace 4 años. Hace 4 años votaron unas 300,000 personas en primera vuelta en los consulados. Ahorita tuvimos casi 600,000 personas ejerciendo su derecho al voto en los consulados. Y cuando revisamos los datos por país por país, vemos que hay un avance importante de la derecha. Por ejemplo, fuera de Estados Unidos, que sabíamos que Estados Unidos pues siempre ha votado mucho a la derecha, la diáspora en Estados Unidos siempre ha sido muy conservadora para votar. España era como ese fortín de izquierda fuera del país. En España se retrocede mucho y hay que entrar a revisar qué fue lo que pasó, porque Petro sacó casi el 50% en primera vuelta y Iván sacó el 42%. Entonces habría que entrar a revisar qué pasó en España, cuáles fueron los consulados que tuvieron el peor desempeño para de cara a segunda vuelta pues movilizar, porque lo que sí estamos viendo es que la gente está en el exterior, está muy movilizada,
La participación hace 4 años fue del 27%, ahorita es del 42%. Y los consulados se están acercando a tener un porcentaje de participación similar a cualquier departamento del país, cosa que nunca había pasado. Entonces, la gente de afuera está votando mucho, se está inscribiendo, está registrándose en los consulados, pero no está votando de la izquierda, sino que por el contrario estamos viendo un avance importante de la derecha en los consulados del país. Movilización, lo que tú dices. Lo que hemos visto históricamente es que en la segunda vuelta hay un aumento de participación, pero aquí en esta primera vuelta hubo un registro pues histórico, lo dijimos ese día en la transmisión. Con ese precedente, sí es probable que siga creciendo la participación en esta segunda vuelta, es decir, porque ahí se hacen cálculos, ¿no? Que crece 2 millones, que son 3 millones, que bueno. Sí, digamos, no siempre se crece en segunda vuelta, eso depende de qué tan cerrada es una elección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las elecciones que hemos tenido de segunda vuelta con diferencias muy holgadas, la participación ha caído. Santos contra Mocos, por ejemplo. Santos barrió en segunda vuelta, la participación bajó 5 puntos. Duque contra Petro hace 8 años, la participación disminuyó un poco porque fue una elección que no fue muy competitiva, pues no hubo mucha competencia electoral ahí. Duque ganó con casi 12 puntos de diferencia. Petro, Rodolfo aumentó. Aumentó, ¿no? Porque era muy cerrada. Sí. Pastrana contra Samper en el 98 subió porque era una elección muy cerrada. Santos contra Zuluaga en el 2014 era una elección muy cerrada, subió. Entonces está más vinculado como a qué tan estrecha va a ser la elección. Y yo creo que vamos a una elección muy estrecha. Sí. Entonces yo creo que es muy probable que podamos aumentar la participación. ¿Cuánto? Habrá que ver. Hace 4 años subió 3 puntos, del 55 al 58. Pues ojalá podamos pasar del 60%, porque haciendo ya las cuentas generales de los votantes que participaron en esta elección, es muy difícil que Iván logre ganar la presidencia con los votantes, con el pool de votantes de hoy. O sea, si solamente salen a votar los que votaron en primera vuelta, es prácticamente imposible. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Movilizar abstencionistas, que fue lo que hizo Petro. Hace 4 años era el mismo escenario. Si nosotros hubiésemos solamente repartido el pool de votantes de la primera vuelta, en 2022, Petro hubiese perdido la segunda vuelta contra Rodolfo. Petro gana principalmente porque logra movilizar abstencionistas de entre primera y segunda vuelta. Bueno, madre, pero posibilidades de que eso no, mentiras, sí, lo que ustedes han dicho siempre es que históricamente pues se aumenta la participación en segunda vuelta, pero hay un componente, o bueno, no sé si esto es un componente porque también siempre nos toca cada 4 años y es la coincidencia con el mundial, ¿no? Pero el hecho de que el mundial sea en Estados Unidos, en México, y que mucha gente pues de derecha, si se quiere, se va porque está cerca, porque tiene facilidad, pues eso también puede ayudar, ¿o qué? Pues mira, no, yo creo que sí. Ahora, tremendos mis análisis, un nivel de profundidad. Que los de derecha se vayan para el mundial. Para el mundial, sí. No, puede pasar. Pueden haber 80,000, 100,000 personas que no voten en segunda vuelta. Aunque las participaciones han subido. Miren que en las dos segundas vueltas donde hemos tenido a la selección Colombia clasificada al mundial, la participación ha subido. Las últimas dos, pues, ¿sí? 2014 y 2018. Pues mis papás se fueron al mundial hoy y no, ellos vuelven para la primera vuelta porque son comprometidos ¿Y cómo con la votan sus patria, papás? Pero no son de derecha, o sea, van al mundial pero no son de derecha. Ay, tan chévere, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, sí, no estamos hablando pues que se va a ir toda la gente que votó, por ejemplo, por Fajardo, 1 millón de personas se van a ir al mundial, pues no, pero sí Se van a ver son ballenas. votos que sirven. Es que yo estoy mirando de dónde hay que agarrarse para poder salvar esto, si no estamos jodidos, ¿no? Sí, hay una cosa que hay que pensar desde ya en términos estratégicos, y es, hace 4 años Fajardo votó en blanco, pero sus votantes tomaron decisión en la segunda vuelta. Entonces, independientemente de los acuerdos políticos que se hagan con Fajardo, con Claudia, con Oviedo, hay que empezar a pensar estrategias para atraer sus votantes desde ya, sin pensar tanto en si llegan o no llegan burocráticamente o políticamente. Es apelar a ese voto, porque hace 4 años Fajardo se fue a ver ballenas otra vez, pero esos 800,000 votos no se fueron al voto en blanco, casi todos se fueron por Petro. De hecho, un poco como la evidencia que se tiene es que esos votantes se fueron con Petro. Y posibilidad de que hoy los de Fajardo, así Fajardo no salga y lo diga públicamente. Ya se lo vamos a preguntar en un momentico porque él se va a conectar con nosotros a las 9:30, pero si él
si los votantes de Fajardo, así él no les diga por qué votar, se van para Cepeda, eso puede pasar. Hablando de que Cepeda ganaría. Eso puede pasar. Hay que hacer una estrategia para, más que traerse a Fajardo políticamente, pues que ojalá aceptara sumarse. Yo creo que por la responsabilidad histórica, pero si en caso tal no lo hiciera, habría que pensarse una estrategia, sobre todo de apelar al votante de Fajardo, de quien votó por Fajardo en primera vuelta, para traerlo acá, que son además las principales ciudades. Si tú mapeas el voto del centro, o sea, Claudia más Fajardo, está prácticamente todo Bogotá, Eje Cafetero, Antioquia, son como el centro andino urbano del país, donde están esos votantes, y hay que pensarse de pronto una estrategia específica para esas zonas del país. Es que eso es lo que no están pensando en estrategia. Vea, acá nos dice temporal, temp 8094. No, Paola, no estamos jodidos. Incluso me atrevería a decir que Abelardo es la mejor opción para Colombia a largo plazo. Eso traerá un estallido social incomparable al de Duque. Nos hace falta. Ok. Y están preguntando mucho, Mariana, a propósito del Mundial, de la Selección Colombia, de la gente que se va a ir a verlo, de lo que pasó ayer en este evento de la despedida que les hizo el presidente Gustavo Petro a los jugadores de la Selección Colombia, y este episodio bochornoso en el que James Rodríguez no le responde el saludo a Antonella Petro. ¿Lo vemos, Sebastián? Sí, claro. Rápidamente. Sí, claro. Ayuda también aquí a comentarlo. Veámoslo el video. De Córdoba, patrimonio e identidad de nuestros colombianos que con sus manos... Eso era cortico. Pero sí, veámoslo otra vez porque es que no sé si salió cuando James. Ahí ese es el momento. Okay. No, pero sí se la da. Lo que pasa es que hay o sea, ayer hicimos el ¿cómo se dice eso? El pietaje segundo a segundo con Julián Lamprea. Y en una toma un poco más amplia se ve, digamos, que la mano, la mano abajo, se ve la mano abajo en donde él se la da a ella. O sea, sí se la da, solo que pues claro, en esta toma no se ve tan claro y se ve que ella le está diciendo como James, y como que él pues, o sea, como que sí se la da, pero igual sigue derecho, pero lo están funando, ¿no? O sea, yo digo que no importa si le dio la mano o no se la dio. Yo creo que sí se la dio porque creo en el ejercicio que ustedes hicieron, pero qué pereza la actitud, también esa cara de mierda. Ese es el tema. Sí, la verdad, sí se le notaba la actitud. No olvidemos que James es de derecha, ¿no? Es muy amigo de los hijos de Álvaro Uribe. ¿Ah, sí? De Álvaro Uribe también tiene fotos, sí. El Instagram de Tomás Uribe es solo fotos con James. Bien, que sea el que sea, pero sí, a ver, pero es como... Eres el representante, el máximo goleador, el 10 de nuestra selección. Y es una niña, sí, es que es una niña. Eso era lo que yo iba a decir. En realidad es como... Esto es lo último que le faltaba a la selección Colombia. ¿Qué clase de protesta es esa? O sea, sí es como... Lo último, ¿en serio? Sí, o sea, hágale mal la cara al presidente, ok. Que tampoco está chévere porque pues igual él es el presidente de todos los colombianos y entonces ¿para qué aceptaron este evento? ¿Para ir a hacer mala jeta? Pues qué feo. Sí, es lo que están diciendo. Pero listo, digamos que hágale mala jeta al presidente. Pero a Antonella... En el chat lo que están diciendo es que ella le pide una foto y él es donde la ignora. ¿Qué es lo que sucede? Ella como que él, si se dan la mano, ella le dice James y el man como que sigue derecho, como que la ignora. Entonces eso también es como, ay, a ver, o sea, como un poco de madurez, ¿no? Eres un adulto peleándote con una niña que es hija del presidente, o sea, ya que puede hacer también, ¿no? O sea, y que además es futbolista, le gusta. Sí, pero, Sebastián, tú ibas a decir que era lo último que le faltaba. No, que era lo último que le faltaba a esta selección, o sea, ya quedar atravesada en medio de la polarización era tal vez lo último que le faltaba a esta selección, porque yo creo que yo sí estoy de acuerdo con ustedes. Esto, más allá de la mano, no la mano, las caras, la actitud, esto es una manifestación de postura política de la selección Colombia, de que ellos no están contentos con el presidente, que no les gusta la izquierda, porque además primero cuando han estado con otros gobiernos sonríen, no tienen ningún problema en visitar el ubérrimo. Sí, algunos van incluso al ubérrimo. Yo creo que alguien en la federación debería estar pensando en estas cosas porque yo no creo que los jugadores tengan que tomar una postura política y si votan por la derecha pues a mí me da igual, ¿sí? Pero que alguien los esté asesorando en estas cosas, como en que no se vea y que no sea tan obvio y tan evidente
que tienen una postura política, porque eso lo que hace pues es al final que la gente no siga la selección, que la gente vea en la selección también otra cosa política, otra postura política para tomar. Entonces, alguien debería estar detrás diciéndoles como, haga un poquito más buena cara, sí, sonría un poquito, son media hora, o sea. Petro, que les dio un discurso, mejor dicho, citó a todos los filósofos posibles. Ay, no, sí, mejor dicho, les dio un discurso que yo creo que ellos estaban como... Pero les dio un buen discurso en el sentido de que les hace falta ese mensaje de humildad. Sí, porque Petro les habló mucho de la humildad y creo que a esta selección le ha faltado históricamente y le hace falta a estos jugadores un poquito de humildad. Pero es que el fútbol es pan y circo, el fútbol no es filosofía. Sí. Benjamín. ¿No? ¿Por qué no? Claro que sí, el fútbol es puro show, puro entretenimiento. El deporte es entretenimiento también. Bueno, aquí nos dicen por interno que sí hubo jugadores que estaban como en actitud. Sí, Mojica, vi la cara de Mojica. Yo vi a Mojica. Yo vi a Mojica, sí. Bueno, incluso el mismo Néstor Lorenzo, yo lo vi bien, Néstor Lorenzo la bandera, la como camiseta. Actitud, sí. Pues como no quiere decir que él sí sea petrista, no, sino que él sabe que su papel es del técnico de la Selección Colombia, que está en un evento en el que va a representar a Colombia, que además está hablando con el presidente de Colombia, entonces es diplomacia. No, es el presidente, es decir, exacto. ¿Cuántas veces no habrá jugadores que no estaban de acuerdo con Duque, con Santos y demás, y pues va y viene, ¿sí? O sea, es como es el rol del presidente. Es un momento que además es importante en términos de el mundial pasado no fuimos, por ejemplo. O sea, yo sí creo que es importante también que en esto, Marco, pues van a ir a representar al país al mundial y demás. Entonces, sí, yo creo que muy mala lectura de algunos jugadores de ponerse a protestar en este espacio. Y sobre todo, lo insistimos, contra una niña que no tiene absolutamente nada que ver. Además, Antonella, que ha sido víctima muchísimas veces de matoneo, de ataques por parte de la derecha que tanto dice que respetan la familia, los niños, que son no sé qué, pues... Señores, sean coherentes y sus discursos tienen que ir en la misma línea de lo que tanto pregonan. Los niños no, con los niños no se metan, eso es lo que siempre hemos también dicho acá nosotros. Con los niños, a los niños hay que sacarlos de toda esta polémica política y electoral, porque además, no tiene nada que ver. Ella es una niña que estaba emocionada por ver a un jugador que seguramente admira. Pero ya con esto, ni que se olvide James. Cuando salió en una foto con Falcao, también se la empezaron a montar a Falcao. Y es como, ¿pero qué esperaban? Que Falcao le dijera, no me voy a tomar la foto contigo. O sea, eres una hincha de Millonarios, pero eres la hija del presidente, entonces no me la pienso tomar. Es como, a ver, señores, maduros. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.